En la compuerta OR, las dos primeras líneas del diagrama representan las entradas y la línea con la bolita significa la salida. Con este diagrama podemos observar que la compuerta OR funciona mandando una señal solamente cuando las entradas son 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Entonces entendemos que cuando la primera y la segunda entrada es 0, o sea, están en OFF, la salida va a ser igual a 0. Cuando la primera entrada está en 0, o sea en OFF, y la segunda en ON, o sea en 1, la salida va a ser igual a 1. Cuando la primera entrada es 1, la segunda entrada es 0, la salida va a ser 1. Y cuando la primera entrada es 1 y la segunda es 1, la salida va a ser igual a 1. Vamos a ocupar la compuerta OR con el circuito integrado 7432. Con este diagrama observamos que cuenta con 4 compuertas OR. También nos dice cuáles pines son las entradas, salidas y cuáles corresponden a la alimentación. Entonces vemos que en el diagrama que la patita 3 es la salida. Y aquí en la patita 3 conectamos una resistencia de 470 ohms, que significa la salida. Y conectamos un LED. La patita positiva va debajo de la resistencia y la patita negativa va a tierra. En el diagrama vemos que el pin 1 y el pin 2 son las entradas. Entonces con unos alambres conectamos el pin 1 del tip switch, lo conectamos al pin 1 del circuito integrado. Y el pin 4, o sea la segunda entrada, lo conectamos a la segunda pin del circuito integrado, o sea del 7432. Entonces estos dos primeros pines corresponden a las entradas y el tercero a la salida. Y en el diagrama vimos que el pin 14 y el 7 corresponden a la alimentación. Entonces el pin 14 lo conectamos a positivo, o sea VCC, y el pin 7 lo conectamos a tierra. Y conectamos el pin 1 y el 2 a positivo y a negativo. Y para eso vamos a utilizar unas resistencias de 470 ohms y estas las conectamos a negativo. Y aquí estas ya están conectadas a positivo. Y las resistencias nos van a ayudar para pasar la corriente del tip switch. Y para entender mejor, cuando la entrada es 1 o 0, vamos a utilizar dos LEDs, de tal forma que quede conectado al pin, el pin 1 y conectado al pin 2. Este LED lo conectamos aquí arriba del alambre del pin 1 y este lo conectamos al pin 2. La patita positiva va a ir de este lado y la patita negativa va a ir colocada hacia la resistencia. Y de igual forma con esta, aquí positivo y aquí negativo. Y para que funcione nuestro circuito vamos a utilizar una fuente de 5 volts, lo acomodamos de esta forma y conectamos un alambre negativo y otro a positivo. Entonces cuando la primera y la segunda entrada están en 0, o sea en OFF, la salida va a ser igual a 0. Y en estos LEDs no se prenden porque están en OFF, o sea en 0. Y aquí igual está en 0. Cuando la primera entrada está en OFF y la segunda está en 1, o sea en ON, la salida va a ser igual a 1. Y aquí este LED no se prende porque está en OFF y este sí se prende porque está en ON. Y aquí la salida es 1 y encendido. Cuando la primera entrada es 1, ON, y cuando la segunda entrada es 0, OFF, la salida va a ser igual a 1. Y aquí este LED sí se prende porque está en ON y aquí no se prende porque está en OFF, o sea 0, y aquí la salida es 1, o sea encendido. Cuando la primera entrada es 1 y la segunda es 1, la salida va a ser igual a 1. Y aquí estos dos sí se prenden porque está en 1, o sea en ON, y este también se prende porque está en 1. Estas son las entradas y esta es la salida. El tip switch a positivo y colocamos un LED en el pin 1 del tip switch y con la resistencia lo ponemos en negativo. Ocupamos otro LED en el pin 4 del tip switch y lo conectamos a negativo. Colocamos el 7432 y el pin 14 y 7 lo conectamos a la alimentación. Utilizamos una resistencia para la salida y colocamos el pin 1 del tip switch al pin 1 del circuito integrado
y el pin 2 del dip switch al segundo pin del circuito integrado. Colocamos el tercer pin del circuito integrado a la resistencia que es la salida. Y ocupamos un LED que lo conectamos en la resistencia y la patita negativa va a tierra. Le damos play y observamos las entradas y salidas. Colocamos los dos buttons de tal forma que queden conectados a VCC. Y colocamos una resistencia debajo de cada uno de los buttons y las conectamos a tierra. Ocupamos el circuito integrado y colocamos la primera entrada al primer botón y la segunda entrada al segundo botón y conectamos una tercera resistencia que es la salida y la resistencia lo conectamos al LED. El LED lo conectamos a tierra y observamos las salidas y entradas.